Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Rodríguez. Hoy estaremos desarrollando el primer tema del curso de economía. Son temas fundamentales para poder entender lo que viene más adelante, los conceptos básicos, como por ejemplo qué es la economía, cuál es el principal problema económico al que se enfrenta el ser humano, la división de la economía, las grandes ramas de la ciencia económica, ¿no? La micro y la macroeconomía. Todo ello vamos a desarrollar esta primera parte, para luego pasar a una práctica en la cual vamos a, entre todos, a dar solución a una serie de preguntas. Así que sin más, empezamos con el desarrollo del tema de hoy. Primero, la economía es una ciencia. La respuesta es sí, estamos ante una ciencia, pero es una ciencia social, porque trata de temas ligados al desarrollo humano, como los mercados, eh, cifras, estadísticas. Tiene mucho que ver con la situación, la vida diaria del hombre cuando busca satisfacer sus necesidades. Así que sí, es una ciencia, tiene sus propias leyes, sus propios principios, y ello nos lleva justamente a la definición de economía. No hay una única definición, pero esta se puede decir que es la definición más completa donde coinciden la mayor parte de economistas, que la economía es una ciencia social, pero que lo que busca es la administración eficiente de los recursos, entendiéndose por recursos elementos que utilizamos los seres humanos, ¿no?, para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, la administración eficiente de estos recursos. Pero, ¿se puede administrar estos recursos de forma eficiente? Pues no es tan fácil, no es tan sencillo, porque existe un gran problema económico. ¿Cuál es? El problema principal de la economía. Hay muchos problemas, ¿no? La pobreza, la falta de trabajo, etcétera. Pero el problema principal es que las necesidades son muchísimas, se puede decir ilimitadas, porque conforme vamos caminando en la historia van surgiendo nuevas necesidades y nuevas necesidades. Entonces llega un punto en el cual los recursos disponibles por una persona, una empresa o un país, una sociedad, no podrán satisfacer a todas las necesidades. Entonces, ¿qué nos queda en estos casos? Simplemente es elegir, administrar esos recursos para tratar de satisfacer algunas necesidades y de repente sacrificar otras o postergarlas para después. ¿Cómo se llama esta situación en la cual los recursos sobrepasan a las necesidades? A esta situación se le conoce como el problema de la escasez. Si lo vemos gráficamente, tenemos entonces que los recursos frente a las necesidades, tenemos lo siguiente: las necesidades surgen una y otra vez conforme va avanzando el desarrollo de una sociedad, mientras que los recursos frente a estas necesidades son insuficientes. A esto llamamos recursos limitados o escasos. Así que la aclaración es aquí básica. Cuando nos referimos a escasez, no nos estamos refiriendo al sentido de que algo falta, sino a esta situación en la cual las necesidades sobrepasan a los recursos disponibles. Por lo tanto, lo que queda en estos casos es administrar de la mejor forma posible estos recursos para satisfacer las necesidades de acuerdo a una jerarquía de importancia. Eso es lo que estudia la economía. Entonces, la economía se puede emplear en el Estado, porque el Estado tiene que enfrentarse diariamente a ello, en las empresas y también las personas, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? Tengo que estudiar una segunda carrera, de repente en mi caso, pero a la vez tengo que trabajar, entonces tengo que ver que mi tiempo es reducido, escaso, limitado, no puedo hacer todo a la vez, entonces tendré que administrar de la mejor forma posible, en este caso, mi tiempo. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en un país. La pregunta aquí entonces es, si la economía es una ciencia y su mayor problema es resolver esta disyuntiva, ¿cómo lo hace? ¿Hay intentos de ello? Vamos a ver.
Un poco de historia sobre ello. Se puede decir que la economía como ciencia nace el siglo XVIII, con la publicación de un ensayo, que es una obra monumental, que hasta el día de hoy todavía goza de mucha aceptación, aunque también tiene críticas. Esta obra, cuyo autor es el filósofo escocés Adam Smith, el nombre completo es Un ensayo sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Brevemente se le conoce como la riqueza de las naciones, que vio la luz en 1776, sí, el mismo año de la independencia de las 13 colonias. Esta obra, que tampoco se puede decir que tiene vigencia completamente, porque mucho de lo que analiza ya ha sido, se puede decir, criticado, superado, pero hay buena parte que sí se puede rescatar. Es la primera vez que se deja de lado lo que debe ser las recomendaciones y se comienza a preguntar a Adam Smith por lo que es. Está más concentrado en estudiar más que el precio, cuánto se debe cobrar, si el precio debe ser justo, más bien está interesado en cuál es el precio, por qué el precio es este, cómo se ha formado. Entonces ahí hay un gran avance. El día de hoy la economía se puede decir que ha tenido grandes avances, aunque también tenemos limitaciones. Hay muchas cosas que todavía los economistas no podemos resolver y desconocemos. Pero entre todos estos avances tenemos que hay algunos puntos de encuentro. Uno de ellos es, por ejemplo, que el concepto de que la economía, al buscar asignar de la mejor forma los recursos, nos está ayudando a tomar buenas decisiones o las mejores decisiones, las más óptimas. Por eso la economía le llaman la ciencia de la elección. En la línea de Lionel Robbins, que es un economista inglés, que el siglo XX, se puede decir, inicia el estudio formal de la ciencia económica en universidades europeas. Él nos dice que la economía es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Entonces, de esta forma ya hemos visto el concepto de economía y podemos pasar al concepto de la elección. Pero para que haya una elección tengo que tener opciones, oportunidades, y ahí es donde aparece el concepto del costo de oportunidad. Analicemos el costo de oportunidad. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo del sacrificio, de lo que dejo de lado. Cuando tengo algunas alternativas, tengo que elegir, porque no puedo elegirlo todo, no puedo tenerlo todo, así que tengo que elegir y sacrificar. Por ejemplo, ustedes, para poder tener éxito y tener una vacante en la universidad, han tenido que sacrificar. De repente, horas de ocio, ver televisión, videojuegos, salir con los amigos, etcétera, etcétera. Han tenido que dejar de lado eso para enfocarse en sus estudios. Acá mismo, por estar escuchando esta clase, usted está sacrificando algo. Entonces, el costo de oportunidad no es lo que uno elige, sino lo que uno deja de lado. La alternativa sacrificada, la oportunidad que se dejó de lado. Entonces los seres humanos sabemos que no hay noche gratis, como dicen, ¿no? No hay nada gratis en esta vida, que siempre tengo que sacrificar. Entonces, ahora bien, en el caso aquí, por ejemplo, de una estudiante, ella está pensando entre quedarse a estudiar porque tiene pronto un examen, o ir al cine con sus amigas porque le dicen que ya se estrenó Spider-Man, etc. Entonces, al final, ella tiene dos oportunidades: estudiar para su examen, ir al cine. Entonces, vamos a ver cuál es su decisión. Le preguntamos, ¿qué decides? Y ella dice, voy a estudiar. Al elegir eso, lo que está sacrificando es la película, ir al cine. Entonces, su costo de oportunidad será la película. Pero ¿qué pasa si ella, al contrario, decide ir al cine? Dice, no, primero es la película, me voy con mis amigas. Entonces, su costo de oportunidad, ¿qué será? Dejar de estudiar. Finalmente, los seres humanos evaluamos. Las personas, las empresas, cuando van a tomar una decisión, evalúan, y un gobierno mucho más. Aunque a veces, en el caso de los gobiernos, esto está un poco, se puede decir que es un poco difícil porque entra en juego la política y los intereses en el momento de tomar algunas decisiones. Bien, avancemos entonces ahora. ¿Qué estudia la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La
Economía, como toda ciencia, estudia, tiene un objeto de estudio. Por ejemplo, la psicología estudia la conducta humana, ¿verdad? La actividad mental, pensamientos, raciocinio, el proceso de memoria. La economía estudia la vida económica del hombre, la vida económica de las sociedades, es decir, las actividades económicas que realizan las sociedades para día a día satisfacer sus necesidades, la producción, el consumo, la inversión. Es decir, el objeto de estudio de la economía es el proceso económico, la vida económica de una sociedad. Es decir, todas esas actividades económicas que realizamos todos como sociedad, la producción, el consumo, la circulación, la inversión, esos son materias de estudio de la ciencia económica. Veamos ahora algo que preguntan mucho en las universidades y que cualquier estudiante medianamente informado debe conocer para, se puede decir, ubicarse dentro de la ciencia económica. Así como la química tiene sus ramas, la química orgánica, inorgánica, la física, la biología, a su vez la economía también tiene sus ramas, tiene sus divisiones. Por ejemplo, nosotros cuando habíamos estudiado biología, de repente veíamos que la biología era la ciencia que estudiaba a los seres vivos, pero que cuando se trataba de las plantas era la botánica la encargada, mientras que si era la célula era la citología, los microbios, la microbiología, la herencia, la rama que estudiaba la herencia era la genética. Lo mismo pasa acá. Tenemos ramas, áreas muy bien definidas para estudiar el mundo económico. Así que vamos por ello. Las grandes ramas de la economía son la economía positiva y la economía normativa. Primero, la parte positiva, que es la parte, se puede decir, más objetiva de la economía. Decimos economía positiva a las leyes económicas, a las teorías económicas, a las estadísticas. ¿Por qué? Porque nos muestran la realidad como es. Por ejemplo, te informa que este año la inflación ha sido de 4%. Ya, eso es algo real. Nos guste o no nos guste, más allá de una opinión, es un hecho real, concreto. Te está mostrando algo como es. La invasión de Rusia a Ucrania trajo como que consecuencia que suba el precio del petróleo en esos días. Lo ves, lo observas, está la evidencia. Eso es economía positiva, mostrar a cosas tal como se presentan. Pero a su vez tiene dos ramas, la economía descriptiva y la teoría económica. Vamos a ver estas dos ramas de la economía positiva, ¿ya? Es decir, de la economía que nos muestra la información tal como se presenta en el mundo real, ¿ya? Claro que muchos dirán, profe, pero es muy difícil, muy complicado captar el mundo real. Pero en economía lo que podemos hacer es elaborar modelos para captar el mundo real, simplificar a la realidad cuando es muy compleja. Bien, entonces vamos a ver primero estas ramas de la economía positiva. Primero veamos la economía descriptiva, que está por acá, lo pueden observar ustedes. Acá la vamos a señalar para que ustedes puedan ver. Ahí está. La economía descriptiva tiene que ver con las estadísticas, la información, las cifras. Por ejemplo, te presentan el mapa de pobreza en el Perú, la inflación del mes de junio. Estamos hablando de cifras, datos, información estadística. Entonces, la economía descriptiva es la rama de la economía que nos muestra la información económica. Para ello, ¿qué hace? Recoge información, recopila los datos, los ordena y los presenta de una forma amigable. Estamos hablando de las estadísticas. En nuestro país, por ejemplo, quien nos brinda estadísticas oficiales es el INEI, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de esta forma, con estas estadísticas, con estas cifras, es que los especialistas, los políticos pueden tomar medidas, pueden interpretar la realidad. Porque sin datos, sin cifras, estaríamos simplemente especulando. Por eso es que se necesita esta información. Yo no puedo decir, mira, el país está en recesión si es que no tengo los datos del PBI. Debo tener esos datos. ¿Y qué rama de la economía me proporciona esos datos? La economía descriptiva. Ahora veamos la teoría económica, que es el cuerpo de teoría de la ciencia económica, donde están las teorías económicas, las leyes, los modelos económicos. Pero veamos qué es lo que
hace la teoría económica? ¿Cuál es su función? Veamos. La teoría económica nos muestra los fenómenos económicos como se presentan en el mundo real. La teoría económica intenta explicar las causas de esos fenómenos económicos, las consecuencias. ¿Y cómo nos explica las causas, las consecuencias de estos fenómenos? A través de teorías, a través de modelos económicos. Por ejemplo, si tocamos el tema de la inflación, hay una teoría sobre ello que nos muestra cuáles son las causas de la inflación, las consecuencias de la inflación. Hay modelos que nos permiten entender mejor este fenómeno conocido como alza de precios. Claro que para que se pueda elaborar un modelo, una teoría, se necesita de datos, información que nos ha proveído la economía descriptiva. Entonces, cuando ustedes vean un libro de economía, abren un libro y vean, por ejemplo, la ley de Say, la ley de Okun, la ley de Engel, lo que están viendo ustedes es teoría económica. Ahora, hay dos grandes ramas dentro de la teoría económica. La que, por ejemplo, estudia la producción, pero de forma individual, el consumo de una familia, y la otra rama que estudia el consumo de todo un país, de toda una sociedad, la producción de todo un territorio, de toda una región. Estamos ante las ramas de la teoría económica, que son las dos grandes ramas, la micro y la macroeconomía. Aquí sí nos vamos a tener unos instantes, porque esto es materia de muchos exámenes. Y no solamente para ello, cuando ustedes estén llevando estudios superiores, ya sea en cualquier instituto, universidad, va a haber un momento en el cual van a tener que tocar, aunque sea tangencialmente, un tema de microeconomía o un tema de macroeconomía. Entonces vamos a ver bien qué es el estudio. Primero hay que analizar un poco de historia sobre ello. La microeconomía surge finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX en Inglaterra, sobre todo con los trabajos de un grupo de economistas llamados los neoclásicos, de donde el más conocido es el profesor de Cambridge, Alfred Marshall. Formaliza el estudio del mercado, del consumidor, la oferta, la demanda. Inclusive seguramente ustedes recordarán esas curvas de la demanda, la curva de la oferta, el concepto de elasticidad, etcétera. Estamos hablando ya de usar de forma formal el lenguaje matemático para explicar algunos fenómenos que ocurren en el mundo económico. Vamos a ver entonces, dentro de unos instantes, cuál es el enfoque de la microeconomía. Ahora un poquito de historia sobre la macroeconomía. La macroeconomía surge años después, de la mano de su alumno, John Maynard Keynes, también un economista inglés. El contexto en el que surge la macro ya es un contexto distinto. Estamos hablando de la Gran Depresión de los años 30, cuando el sistema capitalista estaba atravesando una tremenda crisis de desempleo masivo. No había trabajo, las empresas estaban prácticamente quebrando la mayoría, la inversión no se movía, estaba estancada. Y entonces ahí es donde aparece John Maynard Keynes con otro enfoque, otra mirada. Ya no es la mirada individual de un mercado, de una empresa, sino que él afirma que la economía no se mueve porque una empresa produzca más o menos, o porque un consumidor deje de comprar o vender, sino por el conjunto de empresas. Ya no es una, sino es un conjunto de empresas que al invertir pueden empujar la producción, que al dejar de invertir pueden retraer la producción. El consumo no se da por una familia o dos, sino se da por un conjunto de familias. Había nacido la teoría de los agregados económicos, es decir, la macroeconomía. Ahora vamos a analizar unos ejercicios, mejor dicho, vamos a analizar una serie de ejemplos para que ustedes puedan muy bien separar lo que es micro y macroeconomía, ¿ya? Primero el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la microeconomía? La microeconomía estudia el comportamiento individual en economía, de unidades individuales, mientras que la macro, su enfoque es agregado, de conjunto. ¿Qué significa eso? Que mientras la microeconomía estudia
la producción, pero de una empresa o de una unidad productiva, a una familia, el consumo de una familia, estudia el precio de un producto, por qué sube el precio del pollo, por qué baja el precio del pollo, estudia un mercado, la oferta, la demanda de un mercado. La macro tiene una mirada de conjunto. Los temas pueden ser los mismos que tratan, pero su enfoque es diferente. Por ejemplo, veamos la pantalla, dice la producción. ¿Cuál es el enfoque de la micro y la macro? La producción de una fábrica, como Alicor, por ejemplo, eso lo estudia la microeconomía, porque es una empresa que forma un monopolio del aceite en el Perú, pero es una unidad individual. Mientras que la producción total de un territorio, de una región, el PBI, ¿no?, el valor de toda la producción, eso es campo de la macroeconomía. Ahí te puedes ver y dar cuenta cómo es la diferencia. Mientras uno es individual en su enfoque, el otro agrega. Los precios. La microeconomía analiza el precio de un producto, por el incremento en el precio del pollo, por ejemplo. Mientras que la macro, el enfoque es todos los precios en general. Entonces, si suben los precios en promedio, no solo del pollo, sino del pan, del azúcar, los fideos, etc., estamos hablando de la inflación. Ya no es un precio, sino son un conjunto de precios de productos diversos. A ese conjunto lo estudiará la macroeconomía. Entonces, la inflación es un tema que estudia la macro. El consumo de la familia Díaz, dice, eso lo estudia la micro, mientras que el consumo agregado, la macro le llama la demanda agregada, es el consumo de quiénes, de las familias, pero también de las empresas, del gobierno, de todos ellos. A eso se llama demanda agregada. ¿Se están dando cuenta ustedes qué diferencia en el enfoque? El empleo. Juan es un desempleado. Lo que él hará con su CTS, se hará un emprendedor, etcétera, eso es campo de estudio de la micro. Mientras que el desempleo en general, como un grupo humano de personas que no tienen trabajo, eso es estudiado por la macroeconomía. Espero que con ello ya quede mucho más claro por qué a la macroeconomía se le llama la teoría de los agregados, de las grandes sumatorias, y a la microeconomía también se le llama la teoría de los precios. No porque la microeconomía estudie todos los precios, sino porque estudia el precio de un artículo, de un mercado, la oferta, la demanda y cómo se unen para establecer el precio de un artículo en el mercado. Avancemos ahora ya para ver la otra parte de la economía, esa parte que de repente no es tan objetiva, que tiene mucha carga subjetiva, que está formada por opiniones, por medidas, es la economía normativa. Dentro de la economía normativa están todas aquellas afirmaciones, recomendaciones, opiniones, juicios de valoración. Así que dicho de esta manera, la economía normativa lo que trata es de lo que debe ser. Se debe incrementar el salario mínimo legal, dice un economista. Otro dice, por el momento no le conviene a la economía, estamos en pandemia, por el momento no. Más adelante tal vez sí, pero por el momento no. Mientras que otro llega y dice, no, para nada, no debe existir el salario mínimo legal. ¿Qué tenemos? 3 personas, 3 profesionales con distintas opiniones. Eso es parte de la economía normativa. Las opiniones, las recomendaciones, y obviamente esos son juicios de valor cargados de subjetividad. Parte de la economía normativa justamente es lo que el gobierno hace, cómo el gobierno interviene en la economía. Y ahí es donde vemos lo que es la política económica. Así que la política económica es una parte de la economía normativa. ¿Qué es la política económica? Su nombre ya nos adelanta algo. Política económica significa acciones. Son las medidas que desarrolla un gobierno en materia económica. Ustedes saben que cuando se elige un gobierno, estas instituciones del gobierno realizan diversas medidas, ¿no? Aumentan el crédito, bajan un impuesto, aumentan otro impuesto, suben aranceles, firman un TLC. Todas esas acciones, imagínate ese conjunto de acciones que realiza un gobierno para orientar a un país hacia algún camino o para resolver algún problema. Eso es la política económica. Entonces es un conjunto de acciones, un conjunto de medidas que un gobierno alcanza, que un gobierno realiza y que lo que busca es ciertos objetivos, ¿no?
Por ejemplo, cuando uno está en crisis, casi toda la política económica está orientada a salir de esa crisis y a atenuar el impacto. Cuando una economía está estable, caminando, creciendo, entonces la política económica está basada más orientada a redistribuir esa riqueza, a dar más opciones, a mantener ese crecimiento. Pero siempre la idea es que son medidas tomadas por un gobierno y obviamente hay una carga política en ello también. Eso obviamente que pasa. Aunque nosotros decimos que cuando las autoridades llevan a cabo política económica lo deben hacer basándose en la ciencia, basándose en la teoría económica. Claro que no siempre pasa, porque muchas veces los políticos desoyen los principios económicos y ahí es donde los países pues sufren las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, algo muy rápido que ustedes pueden ver, la economía dice que no se debe gastar más allá de lo que se tiene, pero sin embargo muchos gobiernos se han endeudado de forma excesiva, abrumadora, y las generaciones futuras tendrán que hacer frente a ello. Son errores de repente de política económica. En algunos casos de repente están más acertados los gobiernos. Bien, profe, me preguntará alguien, ¿y cuáles son los principales objetivos en una política económica? Bueno, lo que siempre se quiere en cualquier sociedad es que los precios sean estables. Cuidado, precios estables no significa que los precios no suban, ¿ah? Precios estables significa que los precios varían de forma estable, o sea que sí suben, pero suben poco a poco. Eso es estabilidad, eso hay que tenerlo claro. Desarrollo económico, ¿qué significa el desarrollo económico? Que no solamente la producción aumenta, hay más empleo, sino que mejora la calidad de vida de las personas. No basta tener trabajo, no basta que las empresas se porten, también las personas deben tener acceso a servicios básicos. La eficiencia económica entendida como no desperdiciar recursos. Eso es muy difícil de lograr, pero es uno de los objetivos de la política económica. Ahora, dentro de la política económica hay ramas, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Vamos a ver ello. ¿Cómo es que el gobierno puede intervenir para que los precios no se disparen y se mantengan más o menos estables? ¿Cómo el gobierno puede, por ejemplo, a través de programas sociales como Cuna Más, Pensión 65, apoyar de cierta manera a algunos grupos de la población? Entonces vamos a ver, ya para ir terminando esta primera sesión, las partes o ramas de la política económica más conocidas, que son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas, es el encargado de la política fiscal en nuestro país, mientras que la política monetaria es función del Banco Central de Reserva. El nombre lo dice, monetaria, viene de money, manejo del dinero, los soles. Así que primero empecemos con la política fiscal, ¿ya? Para luego pasar a la política monetaria. Bien, la política fiscal básicamente es el conjunto de medidas que están orientadas a administrar los gastos y los ingresos del Estado. Por eso a los gastos se llama gastos fiscales. Por ejemplo, el Estado gasta en vacunas, salario de los profesores, del colegio estatal, obras públicas, etcétera, etcétera. Eso es un gasto fiscal. Pero el Estado también tiene ingresos, los tributos que pagamos nosotros, los impuestos, las ganancias de las empresas públicas. El Estado se endeuda cuando le hace falta. Entonces, administrar esos ingresos y esos gastos, esa es función de la política fiscal. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan que el gobierno está planteando un alza de impuestos, es porque seguramente necesita recursos y ven que un alza de impuestos puede aumentar sus ingresos. Cuando el gobierno decide de repente comenzar a construir muchos colegios, escuelas, carreteras, lo que vemos es gastos, un aumento del gasto público. Esto nos lleva a estas palabras de política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Ya, esto es bastante sencillo de entenderlo. Ya, vamos a ver aquí. Una política fiscal expansiva se refiere a un aumento del gasto del Estado.
el Estado decide gastar, ¿no? Por ejemplo, esto se da de repente en situaciones de crisis como una forma de apoyo, ¿no? El Estado apoya con créditos, con gastos, con obras de infraestructura y otro tipo. Esto se llama una política fiscal expansiva. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se amarra a los cinturones y dice vamos a ahorrar recursos? No va a haber aumento para nadie este año, vamos a reducir la cantidad de obras públicas, ya no le vamos a dar la misma cantidad de dinero a los gobiernos regionales, entonces está contrayendo, reduciendo el gasto. Eso se llama política fiscal contractiva. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a la situación, es que un gobierno debe tener una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva. ¿Ya? Generalmente, la política fiscal se realiza en coordinación con la política monetaria, es decir, que el Ministerio de Economía coordina con el Banco Central de Reserva para que sea más eficaz la política. No lo pueden hacer por separado. Bien, hablemos del Banco Central. ¿Su misión cuál es? Mantener la estabilidad de precios, es decir, que los precios suban pero no demasiado, que la inflación sea pequeña, que los precios suban pero paulatinamente, para que la moneda nacional mantenga su valor. Entonces, cualquier acción que está orientada a mantener la estabilidad de precios, control de la cantidad de dinero que circula en el país, del crédito, de la tasa de interés, eso es política monetaria. Por ejemplo, cuando el Banco Central dice vamos a reducir la tasa de interés para que los bancos den más créditos, lo que está buscando es que los bancos inyecten dinero a la economía, más soles. Eso estamos hablando de una política monetaria, entonces. Pero sin descuidar que su misión es controlar la inflación y que la moneda mantenga su estabilidad. Un ejemplo es el encaje. Por ejemplo, el Banco Central tiene herramientas como el encaje para lograr que haya más dinero en la economía o menos dinero en la economía, aumentar los créditos o reducir los créditos. Acá tenemos un ejemplo, dice, Banco Central reduce el encaje mínimo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Banco Central lo que busca es que los bancos ahora tengan más liquidez y por lo tanto ingrese más liquidez a la economía, más dinero, más créditos. Eso justamente está haciendo al reducir el encaje. Esto es parte de la política monetaria. Bien, jovencitos, ha sido un placer acompañarlos hasta aquí y ustedes también seguir esta sesión mientras esperamos inmediatamente vamos a pasar a resolver nuestra práctica que nos está esperando justamente sobre este tema. Hola, estamos aquí listos para desarrollar la práctica del primer tema de economía, los conceptos básicos de economía, la división de la ciencia económica. Empezamos con las preguntas y el respectivo solucionario. Bien, al leer la primera pregunta nos damos cuenta que está interrogándonos sobre el costo de oportunidad, pero permítanme comprender la pregunta. Entre todos nosotros vamos a desarrollarla. Dice, el señor Leoncio Ortiz es un agricultor que de joven se dedica al cultivo de papa y maíz. Es propietario de un terreno de 5 hectáreas. Si en la próxima campaña decide usar su propio terreno para sembrar papa y maíz, Leoncio incurrirá en un costo de oportunidad. Él está usando su propio terreno. Obviamente no va a gastar en alquilar, no le va a costar nada a él, pero la pregunta es, ¿hay un costo de oportunidad aquí? Si lo pensamos bien, entendiendo el costo de oportunidad como la mejor alternativa que se ha sacrificado en una elección, pues decimos que sí, él incurre en un costo de oportunidad. ¿Cómo así? Él podría obtener un ingreso si alquila esas tierras. Entonces, al usar su propio terreno, él está perdiendo lo que ganaría por alquilar ese terreno. Así que la respuesta aquí es sí, hay un costo de oportunidad, que sería el ingreso que obtendría por alquilar dicho terreno. Obviamente que esto no es visto o no es analizado por la mayoría de la población, pero en economía sí.
tenemos que analizar que cada acción que hacemos implica un costo. Implica un costo. Entonces, la primera pregunta está resuelta. Pasemos a la segunda. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades. En economía, escasez significa... ¿Qué significa escasez en economía? Ya. En economía, el concepto de escasez lo que quiere decirme es que las necesidades superan ampliamente a los recursos. Que si logro obtener recursos, pues inmediatamente tendré más necesidades. Y que no puedo satisfacer todas. Esa es la clave aquí de lo que es escasez. Entonces acá la respuesta sería: las necesidades sobrepasan a los recursos disponibles. Vamos a un ejemplo. Ustedes dentro de unos años, tal vez en unos meses, ya algunos de ustedes tengan ingresos suficientes como para de repente comprarse un auto por ustedes mismos. No estamos hablando de un regalo del papá, sino ustedes mismos se compran su carro. Y bien, porque lo necesitaban para pasear, no sé, para irse al trabajo, a la universidad. Pero tenemos que pensar que al comprar ese carro, ese automóvil, inmediatamente usted tendrá nuevas necesidades. Miren, ha comprado el auto para satisfacer una necesidad que es transporte, pero han surgido nuevas necesidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, necesito una cochera, tengo que pagar una cochera para que no se lo roben. Combustible, a cada momento tengo que echarle a combustible porque el carro no camina solo. Repuestos, llantas, pagar el SWAT, echarle grasa cada cierto tiempo. Si no tengo tiempo, tengo que llevarlo a que lo laven en el car wash, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces han surgido nuevas necesidades y están surgiendo nuevas y nuevas y nuevas. Entonces a eso se refiere escasez, esa imposibilidad de satisfacerlas todas. La pregunta 3 es una pregunta muy interesante porque si analizamos las alternativas, no podemos ubicarnos rápidamente cuál sería la mejor alternativa. Parece que hay varias respuestas. Dice: las principales interrogantes que una economía debe resolver son ¿qué? ¿Cómo? ¿Para quién producir? ¿Qué producir? ¿Qué va a producir esta sociedad? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? Entonces son respuestas que la sociedad va encontrando en su camino de forma espontánea. Por ejemplo, ¿qué producir? Lo que hay en nuestro territorio. Los peruanos hemos optado de repente por lo más fácil, explotar recursos naturales. ¿Cómo lo hacemos? Con tecnología importada generalmente. ¿Para quién? Una parte para el mercado interno, sobre todo el mercado externo. Eso tiene que ver justamente con la forma como un país organiza su economía. Entonces, esta respuesta está más ligada a lo que es la organización económica. Cada sociedad se ordena para resolver sus problemas económicos. Hay sociedades que han optado, por ejemplo, por la planificación, por el control estatal, como el caso de Cuba, Corea del Norte, lo que fue la Unión Soviética, o por una situación híbrida, caso de China, ¿no? Donde el Estado tiene un fuerte control en algunos sectores de la economía, pero también hay sector privado importante. Entonces es la organización económica de cada sociedad la que va a determinar cómo es que esta sociedad va a resolver estas interrogantes. Puede ser a través del mercado, puede ser el Estado el que lo desarrolla, o puede ser una combinación de ambos, que es lo que está pasando más en este momento actual. La 4 dice: la macroeconomía se desarrolla en el siglo XX. La macroeconomía se desarrolla en el siglo XX. Específicamente surge en el contexto de... ¿Cuál es el contexto? Ya. La macro. Relacionamos inmediatamente a John Maynard Keynes, la gran depresión de los años 30, que sumió a los países capitalistas
en desempleo masivo. La foto lo dice todo. Hay una familia pasando penuria, el padre y la madre sin trabajo. Esos años, que se le conoce como la Gran Depresión, que afectaron a la mayoría de los países del mundo, es el contexto en el que surgen estas recomendaciones de que el Estado debe intervenir, de que los mercados no son perfectos, de que la economía no se regula por sí misma y de que debemos prestar atención al aspecto agregado, a la producción total, a la inversión, al consumo, es decir, había nacido la macroeconomía. Entonces aquí la clave es Barco, la Gran Depresión de los años 30. Analicemos la pregunta número 5. Dice, a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos países padecieron una contracción en el consumo de su población, retroceso de las inversiones, un menor gasto público, es decir, una caída en la demanda agregada. Esta palabra es clave aquí. Si ustedes observan, dice caída en la demanda agregada. Yo sé que demanda es consumo, pero al mostrarme agregado ya no está hablando de una familia ni un mercado, sino está hablando de todo en conjunto. Ha caído el consumo agregado. Seguimos con la pregunta. El estudio de la demanda agregada, o sea, del consumo de las familias, del gobierno, de las empresas, eso corresponde a la macroeconomía. Eso corresponde a la macroeconomía. Así que aquí tenemos que la respuesta es macroeconomía. Y está justamente observando que la respuesta sea la correcta el señor John Maynard Keynes, inglés, profesor universitario y sobre todo funcionario del gobierno británico. Aquí en las alternativas, por ejemplo, está política monetaria, está macroeconomía descriptiva, pero también hay una alternativa que dice metaeconomía. Entonces uno dice, ¿de qué es eso? Bueno, la metaeconomía se puede decir más que una rama, es una forma de presentar hechos económicos que son influidos por otros factores que no son económicos, como por ejemplo las costumbres, tradiciones, cómo las costumbres de una población influyen en su economía. Por eso dice metaeconomía, más allá de la economía. Cómo las costumbres, los valores, las tradiciones pueden influir en la economía de un pueblo, de una sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura japonesa con su valor de la honradez, el trabajo, frente a otras sociedades, ¿no? Eso también influye en la marcha de una economía. ¿Ya? Vamos a la 6. Dice, en el ámbito de la ciencia económica es conocida como la teoría de los precios. Esta es una pregunta de información rápida. A la microeconomía le llaman teoría de los precios, no porque estudie todos los precios, sino porque analiza el precio, causas de la demanda, la oferta, lo que hay detrás de la formación del precio de un producto en el mercado. Por ejemplo, bajó el precio del limón, pero en un momento subió el precio del limón. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Por qué baja el precio del limón? En un mercado. Entonces la microeconomía es la que se centra en estudiar justamente estos mercados de forma individual, ¿no? De forma particular, ver el precio. Por eso le llaman teoría de los precios. La 7. Dice, la política completar, si es expansiva, tiene como una herramienta de intervención al encaje legal. Si este se reduce, tiende a incrementarse el crédito en la economía. Ya. Esto, ¿dentro de qué rama de la política económica encaja? Pues bien, vamos a analizar. La tasa de encaje la maneja el Banco Central de Reserva. Lo que busca la tasa de encaje en este caso es alterar la liquidez en la economía. Dice, si es expansiva, ¿qué significa? Si aumenta esta política monetaria, el encaje legal se reduce. Entonces significa que el encaje legal se reduzca. ¿Qué significa en cristiano? Significa que ahora los bancos guardan menos dinero porque el encaje se ha reducido y ahora pueden prestar más dinero. Entonces se expande la cantidad de crédito, por eso se llama política
monetaria expansiva. Así que aquí estamos hablando de la política monetaria expansiva. Entonces, una de las herramientas es la tasa de encaje. No es la única. El Banco Central de Reserva tiene otras herramientas también, como la tasa de interés de referencia, venta y compra de certificados, etcétera, etcétera. Todo ello es política monetaria. Vámonos a la última pregunta ya, que es una pregunta un poquito ya más compleja, dice, ¿no? A ver, ¿puede el Banco Central de Reserva del Perú intervenir en el mercado de dinero, reduciendo la liquidez con el objetivo de atenuar el alza de precios? En primera vista, parece que sí. El Banco Central está autorizado para intervenir en el mercado de dinero. Reduce la cantidad de dinero para que los precios no suban. Vamos a las respuestas. Entonces, debería ser que sí. Avión dice, no, porque la economía peruana es una economía de libre mercado. No, no encaja esto. La B, sí, ya que el Banco Central de Reserva lleva a cabo la política fiscal de forma autónoma. Esto tampoco es correcto, porque el Banco Central no lleva a cabo la política fiscal, sino la política monetaria. La C, sí, porque una de las funciones del Banco Central es regular la moneda del crédito. Hasta ahí esa puede ser una respuesta. D, no, porque la potestad de reducir la liquidez corresponde a la SBS. No, eso no es exacto. Quien tiene que reducir, aumentar la liquidez, la cantidad de soles que circulan es el BCR. Así que tampoco es clave. La E, sí, porque intervenir en todos los mercados cuando sea necesario es potestad del BCR. Bueno, esto es controvertido porque el BCR puede intervenir, pero no en todos los mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado de telefonía no puede intervenir el BCR, así que nos quedamos con la B. Me parece que es una alternativa que, perdón, la C, porque es una de las alternativas que encaja mejor, ¿no? Una de las funciones del Banco Central es regular la moneda, que haya más dinero o menos dinero en la economía. Eso encaja con la pregunta. Acá tenemos, por ejemplo, la proyección de inflación de los próximos años. Por ejemplo, está un poquito alta durante la pandemia y luego se espera que se estabilice y el Banco Central ahí interviniendo con sus metas de inflación mínima y máxima. Entonces, estamos ante una de sus funciones, ¿verdad?, del Banco Central. Bien, hemos terminado nuestra práctica. Los invito a que desarrollen también sus preguntas domiciliarias y sin más me despido por el momento hasta otra oportunidad donde seguramente tendremos que desarrollar algún tema.